quedará marcada en tu vida. Boom, entro y salgo, voy flotando entre cabinas de smog y futuro blando. Leo la imagen, creo en mi sangre. Buenas noches a una nueva cápsula más de ciclos. En este momento inaugurando una nueva sección, conversaciones de café, con quien tengo el gusto de inaugurarla con un amigo, con Nico. Nico, encargado de Combat Paddle Argentina. Estuvo manejando marcas como Deporte Full, creador de Circuito Padel Sur y de otros proyectos que tuvo a lo largo de su vida, teniendo tan solo 26 años. Hoy voy a mostrar un lado distinto de Nico de los que conocen en Juame. Y la temática que nos trae acá es el éxito. ¿Qué es el éxito, no? Atribuido a veces a mandatos familiares o a mandatos sociales también de qué es el éxito. Muchas veces yo lo atribuyo llevado a lo que es el éxito en lo económico o en lo profesional, pero a lo largo de esta charla quiero desmenuzar eso y ver qué es el éxito realmente y a qué nos referimos cuando nos referimos del éxito. Esto es Ciclos. Disculpame, teléfono. Desde el mundo responden al gran pueblo argentino. Y porque no hay otra posibilidad de encontrar lo que hemos perdido que en otros lugares que no son aquellos en donde extraviamos lo que extraviamos. Nico, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Todo tranquilo. ¿Qué se siente estar del otro lado? Y hoy nervioso, la verdad. Hoy estoy nervioso. Primero agradecerte por la invitación, más allá de que seamos amigos. Agradecerlo porque está bueno. Y sí, la verdad que hoy nervioso. En realidad durante el día estuve tranquilo, pero ya cuando estaba viniendo para acá sí estaba un poquito más nervioso. Hoy sos el protagonista de esta cápsula. En realidad sección nueva. Nico, quiero empezar directo. ¿Qué definís como éxito? Es una palabra bastante difícil para mí. Porque más allá de, como vos dijiste en el principio, que trabajé para distintas marcas, que les fue muy bien, que crecieron, que hoy son marcas muy importantes, la creación de Circuito Padel Sur, la creación de Juame y demás, más allá de todo eso, justo yo no siento que sea una persona exitosa para lo que yo quiero tener como éxito. Después, definiciones de éxito depende, creo que de cada persona. Hay gente que define éxito dependiendo de salud, familia y demás, que obviamente desde ese lado sí me siento exitoso. Tengo la suerte de estar bien desde ese lado, pero después a lo que creo que vos querés llevarlo, no me defino una persona exitosa todavía. ¿Y cuál es tu concepto de éxito entonces? ¿Qué es lo que buscás si tendrías que buscar estos éxitos? A veces para mí entra en esto que vos decís, y es para ponerlo en debate, es un debate que yo tengo hace mucho con él, que el proceso no te permite ver el resultado, entonces como que siempre estamos en el paso siguiente y no te deja ver las cosas que uno va haciendo. Eso se debe a que quizás tu meta es un poco más alta de lo que suele ser, o porque en realidad tenés otra concepción del éxito. Bueno, eso sí, yo siempre como que tengo una meta capaz muy alta, así sea que cuando, no sé, nace alguna idea mía, me cuesta mucho ver los cortos plazos. Yo siempre veo como que nace una idea y ya me la imagino
cuando sea un boom. Entonces, bueno, todo ese proceso es como que medio que es lo normal para mí, por cómo funciona por lo menos mi cabeza. Después, a mí me pasa algo que por lo que yo soy apasionado y por lo que me estoy dedicando, para mí éxito va a ser el día que yo viva del pádel. Es algo que siempre quise. En un principio era como jugador, como todos, cuando éramos chicos. Después empecé a ver otras opciones y dije, ok, yo quiero vivir del pádel y para el pádel, pero no necesariamente siendo jugador, sino que yo teniendo algo mío propio, involucrando al pádel, obviamente, puede ser una marca, puede ser, bueno, torneo, puede ser lo que se te ocurra, siempre que sea algo del mundo del pádel propio. Yo creo que ahí es cuando yo voy a decir, ok, llegué al éxito que quería tener. Y mientras tanto, los resultados parciales que vas teniendo, ¿qué son? Como decís vos, parte del proceso, cosas que tenían que pasar. Llegás a naturalizar que a veces son cosas que no pasan por algo, sino que son como pequeñas victorias a ese gran objetivo, por así decirlo. Sí, obvio. Bueno, el trabajar para marcas es algo, por ejemplo, que me encanta y que lo que yo digo es como que lo voy marcando con tildes. O sea, trabajé para una marca nacional, lo marco con una tilde, o sea, es algo que conseguí. Trabajé para marcas ya internacionales, perfecto. La apertura de un circuito, que el circuito crezca también. Soy consciente que es algo que está en crecimiento. También, ok, lo tengo. La creación de un programa para donde puedo hablar y de una manera libre de lo que a mí me apasiona, que es el pádel, ok, lo tengo. En mi cabeza siempre tuve la idea de, por ejemplo, tener un club. Entonces, eso también, por ejemplo, es algo que yo tengo en mi cabeza que me falta. Y es algo, por ejemplo, que lo pienso todos los días y no sé, veo un club y digo, uy, ¿cómo me gustaría tener este club? O veo un club que, no sé, está buenísimo y capaz a simple vista se ve que ese club capaz no está explotado y yo digo, uy, si yo tuviera este club, esto estaría lleno o estaría pasando esto. Creo que me perdí con la pregunta. No importa. A lo que vaya, al punto es estas victorias parciales que uno va teniendo y estos resultados parciales. Eso te quería decir, sí. Es una forma de éxito también. Claro, eso. Sí, en ese punto sí, porque yo hoy no pienso en que llegué al éxito, pero sí creo que voy por el buen camino. En su momento tuve oportunidades para trabajar de otras cosas que no tienen nada que ver con el pádel, que económicamente me servían muchísimo más. No te voy a negar, lo dudé en su momento, pero así todo dije, está bien, voy a ganar mucho más, voy a tener capaz otro estilo de vida, pero no voy a estar haciendo lo que yo estoy creando. Y eso no es una forma, y volviendo a la temática que vamos a estar hablando toda la hora hoy, eso no es también una forma de decir, bueno, tengo la posibilidad de vivir, ¿no? De vivir de lo que yo quiero, entonces también es una forma del éxito, porque lo que yo quiero desentramar acá, y por eso lo traje a Nico, que es un caso bastante particular. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que viven de lo que realmente quieren, ¿no? O cuántas personas conocemos que viven sin un propósito de más que trabajar y mantenerse, que no está ni bien ni mal, son decisiones o son circunstancias que la vida lo fue llevando a eso. Pero a veces tenemos una idea de éxito, y creo que es lo que pasa en este caso, y nos replanteamos mucho en la época que vivimos, de el éxito tiene que ser el objetivo final. El objetivo final tiene que ser eso. Yo creo que no. Creo que esto que decís vos, estos pequeños pasitos que vas dando, a veces uno autodecirse soy una persona exitosa es raro, pero cuando lo llevas al global es, ojo, está pasando algo, puedo sentirme dicho, por así decirlo. Sí, bueno, desde ese lado yo soy recontra agradecido hoy en día que, como te dije antes, hoy todavía no vivo del pádel de algo que sea realmente mío, pero más allá de eso yo agradezco hoy, por ejemplo, poder vivir de una marca de pádel, que es Combat. De eso estoy recontra agradecido y no tengo duda que hoy es lo que tengo y es lo que quiero tener. Pero sí,
con el tema de eso que decís vos, uno a veces también, a mí me pasa mucho, que es algo que estoy tratando mucho con la psicóloga, que está bien, yo voy teniendo, como decís vos, distintos pasos que son pequeños éxitos hasta llegar a lo que uno quiere, pero a veces me pasa de que abro tantos abanicos que por momentos lo que yo le digo a la psicóloga es, que también, bueno, se lo digo a mi novia y creo que a ustedes también, por momentos pienso y digo, loco, ¿por qué no trabajo en una cosa, en un lugar? No sé, no quiero tirar rubros para que nadie se lo tome mal, pero no sé, ¿por qué no trabajo en una ferretería, en un kiosco, lo que sea, como, o sea, en un local, cumplo un horario, termino y me olvido? Y hasta que no vuelvo al otro día, yo hago mi vida. Si hoy quiero sentarme a mirar una serie y no hacer nada durante todo el día, lo puedo hacer. Hoy en día no me pasa eso, al tener tantas cosas por las cuales estoy buscando llegar al éxito que yo quiero tener, es como que me voy sobrecargando cosas y me voy autoponiendo obligaciones que por momentos me frustran, como te digo, me sobrecargo. Pero bueno, también por otros momentos digo, bueno, sí, tengo todo esto, pero yo estoy eligiendo tenerlo, es lo que quiero tener y esto me va a llevar a lo que quiero llegar a tener también. Y es muy importante eso que sí, porque a veces cuando abrís el abanico de posibilidades, a mí me pasa, también hace 10 años que soy estudiante y sin poner excusas, ¿no? A veces en el chiste sos eterno estudiante, vago, que no querés estudiar. A mí me pasa algo parecido, tengo tantas cosas que me gustan. Yo en mi vida tenía el pádel, hice teatro, me dediqué muchos años al ambiente de boliches y laburé ahí como públicas y demás. Y siempre tuve tanto abanico de posibilidades que hasta hará un año y medio, que me centré y dije, bueno, mi profesión va a ser el pádel y no me imagino lejos del pádel hoy en día. Es difícil manejar eso cuando vos tenés tantos objetivos. Y bueno, sí, y en la va, y le tengo que dedicar tiempo, pero también quiero hacer una obra y también quiero hacer esto. Y el día dura 24 horas. Y a veces cuando no centramos el objetivo es difícil. Y a veces tenemos esta idea del éxito, de tener que triunfar y que lo que hagas lo tenés que hacer bien. Estudiaste, tenés que recibir. Estás trabajando, tenés que cobrar mucha plata. Estás haciendo teatro, tenés que ser el mejor. Sos jugador, tenés que llegar a primera. Que nos presiona mismo y nos desborda. No cualquier persona puede llevar. Es más fácil a veces, como decir, tener un trabajo, decir, bueno, laburo de 8 a 6, me olvido, me estudio una carrera y si me recibo, me recibo. Creo que lo que pasa acá también es otra cosa, ¿no? Es el querer abarcar todo desde distintos ángulos, digno de la edad también, porque somos jóvenes y sentimos que tenemos tiempo, que eso va también con el éxito, pero no, ¿viste? Es como que es una disyuntiva eso también. Bueno, a mí me pasa todo lo contrario. Yo soy consciente de que soy joven, tengo 26 años, pero siento que no tengo tiempo. Siento que el momento donde yo, o sea, cada vez siento que tengo que estar llegando a eso que yo quiero llegar lo antes posible. O sea, me apuro yo mucho a mí mismo con eso. Y por lo que decís, bueno, de personas que capaz tienen un laburo normal, cumplen un horario y siguen con su vida. Yo a esa gente, por ejemplo, la admiro. Como así también admiro al que vive de lo que le gusta y se mató por llegar a eso. Admiro los dos porque uno vive tranquilo, el otro capaz vive a full, pero sí viviendo de lo que a él le gusta, y el otro vive tranquilo y ya. Y los dos, a ver, se van a morir los dos a fin de cuentas, y es lo que también algo que yo pienso todo el tiempo. Yo estoy diciendo todo esto y yo capaz mañana me muero, o capaz en 10 años me muero, 30 años, no importa. O sea, medio que el final es el mismo. Y eso es una dicha también y es un sinónimo de éxito también, quien puede disfrutar. Hay un video de Darín hablando sobre el éxito que traje, que me gustaría compartirlo con vos, Nico, cuando lo podamos poner y escuchar un poquito, que tiene que ver un poco esto que estamos hablando, esto de Darín. ¿Está por ahí el video? Feliz, todo lo feliz que puede ser un tipo que vive en una sociedad y en un mundo como el de hoy. Yo soy todo lo feliz que puedo ser sin mirar para otro lado. O sea, tengo ramalazos de felicidad, aplaudo con los pies, vivo una situación privilegiada, tengo una familia increíble, me va bárbaro,
La gente me quiere, me da besos por la calle, me dan besos en la cara y me abrazan. ¿Qué más querés? Claro, ¿Para qué más? claro, no necesitas más. O sea, no querés tener un avión privado e irte cuando Ni en pedo, pero ni en pedo. Ni en pedo. No se me cruza por la cabeza. El contexto de esto, Tengo un auto de alta gama. Fantino que me le da calor. pregunta por qué no fue a Hollywood, Me da agarró calor. algunos trabajos en Hollywood y se sí. quedó trabajando acá. El contexto de esto, y él le decía esto, ¿no? Decía, yo estoy acá, para mí el éxito era eso para él, ¿no? Y a veces uno se mata pensando en llegar a sus objetivos y demás, y el éxito en algunas personas viene en algo tan simple, tener tiempo para los suyos. Es linda la disyuntiva que propone acá Darín. Bueno, yo quiero ver si Darín hubiese dicho lo mismo cuando tenía 20 años. Es Hoy, bueno eso. en ese momento, o sea, hoy es Darín. Cuando tenía 20 años no era Darín. O sea, sí era Darín, pero no es el Darín que está dando esa respuesta. Entonces, Es muy interesante. La DAI es un tema también, ¿no? Es el momento de su vida que también le toca. Y lo que vos decís también, estamos obligados a tener que llegar. Y es muy interesante lo que decís ahí. ¿Cómo es tu proceso de trabajo? Porque hiciste un trabajo bastante similar en Deporte Full y en Combat, a lo que hizo que la marca crezca. Y emulaste un proceso bastante parecido en el circuito. ¿Cuáles son tus pasos a seguir para tu metodología de trabajo? en ambos lugares, tanto en Combat como en Deporte Full en ese momento, se me contrata a mí para, o sea, el resultado final sea que la marca crezca. Que eso es algo que a mí me gusta mucho hacer. O sea, todo lo que sea el formar ideas para que algo crezca es lo que más me gusta hacer. Y creo que es en lo que más me destaco en los distintos trabajos que tuve. Con CPS lo mismo. Me gustó la idea de que nazca y me gusta la idea de que vaya creciendo. Después hay momentos que es difícil mantener ese crecimiento. Al principio es como cuando empecé a trabajar en Deporte Full recién largaba la marca, entonces es como el efecto sorpresa de, bueno, salió esta marca y está en boca de todos. Lo mismo con CPS. Combat es distinto porque ya era una marca conocida, capaz en el país no tanto, pero ya tenía su reconocimiento en el exterior, entonces fue un poco más sencillo. ¿Y cuáles son los pequeños objetivos que vos te proponés para que surja? Me interesa más el caso del CPS. Si bien ya, como digo, tu trabajo en Combat y más hizo que crezca, el CPS es algo propio. Yo recuerdo, esta anécdota ya la conté en Juame, pero el público de acá es un poco distinto. CPS nace de él estando en mi casa, diciendo Circuito Padel Sur, que no conoce, es un circuito de pádel donde hacemos torneos en la zona de Monte Grande, Seiza y demás. Pueden chusmear en las redes. Y nace un poco de ver una necesidad que estaba faltando en ese ambiente en particular. ¿Detectás eso no solamente de tus ideas, sino de lo que falta en donde vos trabajás? Porque yo creo que tanto en Deporte Fútbol como en Combat es un patrón eso, que después lo llevaste a CPS. Che, acá en la zona falta este tipo de torneos o esto. Alguien lo tiene que hacer, bueno. Como Juame, no existía alguien que haga el programa que hacíamos nosotros. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Y asumís esa responsabilidad. Claro, bueno, muchas de esas cosas, tanto CPS, por ejemplo, como Juame nace como algo que a mí me gustaría poder vivir. O sea, a mí como jugador, en ese momento, cuando no existía CPS, me hubiese encantado que exista un CPS en la zona. En ese momento no se llamaba CPS, no tenía un nombre ni nada, pero me hubiese encantado que en ese momento donde yo estaba a full jugando, a full entrenando y demás, haya un torneo en la zona con el formato que hoy tiene CPS, con todo el laburo que hace CPS, con el programa, con Juame también lo mismo. Consumo un montón de pádel y había llegado un momento, o sea, juego al pádel desde que tengo, creo que 8 años, 9 años. En realidad miro pádel desde muy chiquito porque básicamente mis padres se conocieron jugando al pádel, creo, y de ahí nazco yo. Pero bueno, de tanto consumir pádel llegó un momento en el que dije, o sea, sí, conozco un montón del deporte y de los jugadores y de la actualidad, pero no hay un contenido donde yo entre
a ver pádel, pero para divertirme. O sea, como que de un lado más suelto, más humorístico. Con todo esto también nació el tema del streaming. Yo consumo un montón de streaming. Y dije como que bueno, hay un montón de streaming de un montón de deportes y no de pádel. ¿Por qué no hay? Y bueno, fue lo mismo que con CPS. Ok, no hay, bueno, hay que hacerlo. Y si lo tengo que hacer yo, bueno, lo hago yo. ¿Y por qué tomar esa responsabilidad? Para mí, y pasa, acá metiéndome, también opinando un poco, no solo que había una necesidad de algo que estaba pasando en el circuito en ese momento, sino también un poco de esto de la clave del éxito. Había mucha gente mayor, por así decirlo, nació por el padre del pie, Lucas Silva. Había una necesidad y había gente que determinaban qué era lo que funcionaba, ¿no? Había un pensamiento arcaico en el pádel que decía, esto es el éxito del pádel, este tipo de torneos da plata, este tipo de torneos se hacen e imponemos. Y lo que vinimos a hacer nosotros, tomándome el alza de eso, que a veces este formato me lo permite dar, en otro lado queda raro decirlo feo, pero lo que vinimos a decir nosotros es, loco, somos gente joven que viene a imponer otra forma de hacerlo. Con Nico a la cabeza, que fue el que creó todo, pero un poco es también esta idea de éxito que viene es, venimos a romper un poco los moldes de que estaban de las generaciones anteriores. Somos gente joven que tiene algo para decir también. Sí, bueno, en ese momento con el circuito, a mí lo que me pasó es que yo trabajaba en el club de mi papá. Previo a eso trabajaba en el club Leblon de Bursaco, donde organizaba torneos. Lo que pasó es que en el club de mi papá yo ya empecé a ver la idea esa de que quiero un formato distinto en la zona, donde un torneo se juegue solamente en 2 fines de semana, que ya existía en Zona Sur igual, en Quilmes, con JPQ, en La Plata, con 3 ciudades, en Berazategui con APB, creo que APB ya existía, no me acuerdo, no estoy seguro. Pero a lo que voy, ya existía ese formato, pero yo decía, bueno, pero en la zona donde yo juego no está. O sea, me tengo que viajar 1 hora, 45 minutos, 50 minutos a Quilmes para poder jugar el formato que yo quiero. ¿Y por qué no está acá en la zona? Entonces dije, bueno, lo voy a empezar a probar en el club de mi viejo. Probé con distintas categorías. En un momento lo probé con un torneo de categoría tercera-segunda, donde ya en tercera-segunda hay jugadores que, tanto como yo, tienen muchos años en el deporte, compitieron en 25.000 torneos, entonces la opinión de ellos y la aprobación de ellos me llevó a querer llevarlo a algo capaz un poco más grande y que en vez de que sea una categoría sean, no sé, más categorías. Después terminó explotando como lo que soy. Pero bueno, no me voy a olvidar nunca, por ejemplo, de Adrián Sobol, que es uno de esos jugadores, que terminó de jugar un partido, se quedó en el club a comer y me dijo, Nico, esto que haces no lo hace ningún torneo de la zona, tendrías que hacerlo más grande. Y yo me quedé con ese comentario de él, que encima, bueno, Adri es una persona muy particular, que es difícil que te diga eso. Yo no me lo voy a olvidar nunca. Si le llega este clip se va a agrandar y me lo va a decir. Y va a pedir va a pedir una devolución de todo esto. Pero de eso no me lo voy a olvidar nunca más. O sea, las palabras de él diciéndome que lo que estaba haciendo con esos jugadores, con el torneo y solamente en un club, no existían en la zona. Y en torneos que en ese momento eran mucho más grandes. Entonces, bueno, de ahí salió todo. Creo que respondí la pregunta. Sí, me voy muy por las ramas, me parece. No, está perfecto. Te iba a decir, te quiero llevar al año, vos con los años sos malo, pero te quiero poner un poco en contexto. Último año en APA, 2023. Un año que al menos en mis memorias es un año muy sufrido. Y quiero llevarte a un video rolón que tengo, Gasti, que me va a dar el puntapié a lo que fue ese año para el circuito y que para mí ahí estuvo la clave después del crecimiento. Un domingo voy a casa de mis padres y mi papá me dice, ¿y cómo vamos con la facultad? Digo, no voy a hacer llevado al circuito, ¿no? Voy a terminar el profesorado. Sí. ¿Por qué? Me dijo mi papá. Digo, porque ya fracasé mucho. Digo, quise ser pianista y no pude. Quise ser cantante y no pude. Quise ser director de orquesta y no pude. Quise ser contador y no pude. Ahora quiero ser profesor de matemática y tampoco voy a poder. ¿Cuánto voy a fracasar? ¿Sabes qué? Le digo, cuando me reciba, si me llegara a recibir, ya voy a tener más de 30 años, le dije. Y mi papá se quedó mirándome y me dijo, mira,
vos no vas a detener el tiempo porque no estudies. Es decir, que más de 30 años en algún momento vas a tener igual. La única diferencia va a ser si cuando tenés más de 30 sos o no sos quien querés ser. Me miró serio y me dijo, a mí no me molesta tener un hijo que haya fracasado mucho, pero no soportaría tener un hijo que por miedo no llegó a ser quien tenía que ser. Y hay otro de Jordan, que te lo quiero sumar a este, si lo tenemos ahí, que habla un poco del fracaso cuando uno tiene una expectativa tan grande y uno dice, esto va a ser exitoso, yo con esto es un éxito, porque en mi cabeza va y no pasa. Ahí está, si tenemos el video del Jordan también, cortito nomás, lo que hice Jordan. I've missed more than 9,000 shots in my career. Un grande Jordan en I've esto. lost almost 300 games. Y habla un poco de esto, ¿no? Del fracaso y la tolerancia al fracaso. Y te llevo a ese año 2023, donde nosotros después de un 2022 positivo para lo que fue el circuito, donde dijimos vamos a llevarnos el mundo puesto, porque cerramos el año con 89 parejas, estamos en la Asociación de Pádel Argentino y estábamos con los tapones de punta y el mundo lo llevó puesto a nosotros. ¿Y cómo viviste ese año en particular que fue un poco donde para mí se rompió todo? Todos quisimos dejar ese año un poco. Sí, a ver, yo lo sufrí desde el lado en el que pensaba, uy, qué paja, vamos a tener que pasar por este proceso, pero medio que siempre supe que yo nunca lo tomé como un fracaso eso de irnos de APA. Solamente lo tomé como tenía que pasar, o para bien o para mal tenía que pasar el probar de estar en APA en ese momento. Pero nunca lo tomé como un fracaso porque yo sabía que el resultado iba a ser que el circuito crezca, nos vayamos yéndonos de APA, porque lo que los jugadores querían era que nosotros no estemos en APA. O sea, los jugadores no nos decían no queremos que estén en APA. Los jugadores nos decían no queremos pagar esto, no queremos pagar lo otro, no queremos esto del torneo, no queremos lo otro. Bueno, era todo lo que nosotros estábamos obligados a tener por estar en APA. Entonces nunca lo vi como un fracaso, solamente lo vi como parte del proceso, pero o sea, era bueno, una de las reuniones, la última reunión que tuvimos fuimos juntos en APA y donde yo tanto al presidente de APA como a las demás provincias les había mostrado una idea de afiliación en ese momento para que todas las provincias no tengan el mismo problema que teníamos nosotros, que era que el jugador no quería pagar una afiliación. Les había llevado como una solución, entre comillas, no sé si una solución, pero era una idea mía. En su momento era, sí, Nico, obvio, está buenísimo, me hicieron, se la mostré al presidente de APA, me hicieron que se la explique a las demás provincias. Pasaron los meses, fuimos a la próxima reunión, que para nosotros fue la última, donde yo creía que, se iba a debatir un poco cómo iba a seguir el rumbo de APA y afiliaciones y provincias. Y llegamos, comimos obviamente las empanaditas, las picaditas, tomamos gaseosa, eso lo aprovechamos todo, pero arrancó la conversación con una ¿cómo se dice? Con una decisión ya tomada en una mesa más chica. Y cuando ya estaba decidido eso, que claramente no era lo que yo planteaba, ni lo que otras provincias también, te miré a vos que estabas conmigo y te dije, nuestra reunión termina acá, sí, vamos a escuchar por respeto, pero nos vamos de acá, llegamos a casa, si querés lo charlamos un rato, con Rocío obviamente también, pero por mí, mañana avisamos que no estamos más en APA y vamos a dedicarnos a lo que los jugadores de nuestra zona realmente quieren. Y yo de hecho yo tenía que laburar y llegó tarde a esa reunión y cuando llegó me dijo la reunión ya terminó. Y ¿cómo no vivir eso como un fracaso? Esos números bajos que teníamos en 2023. ¿Cómo? Y a mí en parte, no porque está acá, parte de que yo no me baje del barco en ese momento era porque Nico decía no nos bajemos. Y esa tranquilidad con la que habla. ¿Y cómo afrontarlo? Decir, yo un poco tengo los números 17 parejas, entre 20 categorías, no sumo. Y no es un fracaso, es parte del proceso. No lo pensás, no lo ves como, aparte de no verlo como un fracaso, ¿tenés tan claro el objetivo de cuál es que no lo sufrís? ¿Cómo es? La respuesta básicamente es raro, ¿no? Capaz de decirlo y hay mucha gente que no lo cree porque hay otras personas que también lo dicen, pero básicamente es que los números me chupan un huevo. Los números no me interesan, entonces
Si hay 10 parejas, tiro números por tirar, 10 parejas, 20 parejas o 100, no me interesa porque el circuito no lo hago para poder vivir del circuito. O sea, mi enfoque en poder vivir del pádel viene desde otro lado, desde un club, desde una marca, o más por esos lados, que son más comerciales, pero no un circuito. El circuito siempre lo creé justamente porque hablábamos antes, porque en la zona faltaba eso. Yo solamente creo el circuito porque en la zona faltaba eso, los jugadores querían eso, yo quería lo mismo y bueno, vamos a hacerlo, dije. O voy a hacerlo, bueno, después lo sumo a ustedes. Entonces básicamente es eso, que los números no me interesan. Hoy en día también me pasa con el circuito, hoy es más preocupante que me pase porque si hoy los números nos dan, capaz el circuito termina perdiendo plata. Por eso ahora estamos con el tema de intentar meter un contador y demás. Pero que nada, la respuesta es esa, los números no me interesan, entonces... Está Brian en el chat, sos el uno. Vi lo que pusiste ante Brian. Primero te puso mensaje y lo eliminó. Sí. Pero es interesante cómo es también, para entrar un poquito en tu cabeza en esta conversación, el éxito a veces va de la mano de Perdón, sí. ¿puedo decir algo? Sí. Y para los que no creen que los números no interesan, lo ven circuito tras circuito. Nosotros a los clubes vamos o en tren o con el auto de mi abuelo, o sea, o con auto prestado. Nunca nos van a ver caer a un club, digamos, sobrados, por así decirlo. No. Nada, eso voy a decir. Sí, es real. Comento a esto que decís. Nunca el dinero fue una cuestión. Nunca supimos qué hacer con el dinero, la verdad. Por eso también. Y se me olvidé que no era Júgame. Nunca supimos qué hacer con el dinero. Nunca tuvimos esa educación financiera. Entonces, como nunca supimos qué hacer con el dinero, nunca fue un problema. De hecho, ahora que el circuito está bien económicamente, nos endeudamos solo para hacer una fiesta. Porque es así, porque es un poco así, porque nuestra concepción de lo que es, y vuelvo a la temática hoy, de lo que es el éxito, no depende solamente del rédito económico y de tener 250 parejas. Porque sí, era mucho más... Es mucho más lindo ahora ver que gente se mata por jugar. Que hacemos un torneo americano el domingo y hay 24 parejas. Es una locura. Sí, Hoy tuve que sacar gente y decirle no podés jugar porque el circuito desborda. Haga quien lo haga, trascendió a nosotros. Y eso es algo muy difícil en un proyecto. Bueno, esa es la búsqueda y lo que a mí me gusta que pase. Después el tema de números y cantidades, ya sea económico o de número de, digamos, exagerado de jugadores, no es lo que más me interesa. Lo que más me interesa es eso que vos decís, el que hagamos un americano y todos quieran estar, pero no solamente porque hay un americano y hay, no sé, efectivo en premios o paletas en premio o un auto 0 kilómetro en premio. De hecho, muchas veces nosotros no decimos lo que vamos a dar de premio, y me gusta eso de que la gente se anote igual o que la gente quiera ir igual, esté anotada o no, y vaya a querer pasar el día con nosotros. Obviamente con los demás jugadores y amigos, pero eso es lo que me termina gustando y lo que sí me gusta que pase torneo tras torneo. Y eso cuando vos tenés claro lo que es el éxito para vos, es mucho más fácil después el camino. Y vuelvo a ese 2023 y lo tolerar el fracaso, lo que decía un poco Rolón. Yo quiero ser esto, yo quiero ser estudiante, decía Rolón en ese momento. Bueno, yo creo que el circuito tiene que ir por acá, y si esto es una piedra en el camino, que lo sea. Bienvenido sea. Es fácil hablarlo, igual ahora cuando pasaron 2 años, ¿no? En ese momento era mucho más desesperante, y uno va creciendo y va aprendiendo con eso. Por suerte creo que todos tenemos familia y amigos que nos soportan y nos bancan. Yo creo que en esos momentos, si no teníamos una familia o amigos que nos estén apoyando, era fácil desechar. Yo el día, y siempre lo cuento, y acá nunca lo conté, pero el día que tuvimos 17 parejas y nos fuimos, yo le dije a Nico, me bajo, yo no sirvo para esto. Y Nico me dice, estás loco, me dice, ¿cómo te vas a bajar ahora? Me dice, ahora viene lo mejor. Le digo, ¿qué es mejor? Tenemos 17 parejas. Le digo, ¿qué puede ser mejor? ¿Cómo puede mejorar esto? Me dice, quédate tranquilo. Porque él, como el capitán del barco, ya tenía el objetivo claro. Y está bueno, ¿no? Cuando cada uno en su rubro tiene su objetivo claro, diciendo, yo sé que quiero esto. Y esto está pasando porque el circuito, sacando el número de parejas que había algo que se estaba generando.
en ese momento. En ese año en particular había algo que se estaba gestando, que estaba funcionando. Para la poca gente que lo estaban viendo, pero estaba funcionando. Y eso es lo que quizás vos viste en ese momento, que nosotros no lo pudimos ver. Pero bueno, es esto, ¿no? De tener el objetivo claro, decir, bueno, estamos yendo hacia allá. Vamos. Sí, es eso de que a mí lo que más me gusta del circuito es eso que se formó de a poco, de que la gente como que se sienta parte del circuito. Capaz hasta pasa con gente que no tengo tanta confianza o medio que a veces no me sé los nombres, la verdad. Los puedo reconocer de cara, pero los veo a ellos cómodos y que se sienten parte del circuito. Y que no sé, estamos nosotros trabajando por ahí y se acercan, nos charlan, nos traen facturas a veces, ponen una coca en la mesa y chicos, vamos a tomar una coca. Eso es lo que me termina gustando del circuito, que cada vez se hizo más grande y con más gente, y medio que eso es de las cosas que más me importan del circuito. ¿Y cómo tomás esto que te está yendo cada vez mejor y hay nenes que te piden fotos, hay jugadores que se te acercan y te conocen? A mí me empezó a pasar este año eso y yo no sé cómo manejarlo todavía. Vos ya lo venís más naturalizando hace años. ¿Cómo ves que en tu rubro ya sos una persona importante? ¿Y cómo no sentirte exitoso con eso otra vez, siendo reiterativo, no? ¿Cómo es decir, bueno, loco, vienen nenes y me piden fotos? Y tomarlo como algo tan normal. Bueno, eso me pasa. El tema ahí está en que en la zona es como que es Nico, ¿entendés? O sea, soy una persona, soy en todos lados, soy una persona como las demás, como cualquiera. Pero bueno, acá en la zona no pasa tanto de que vengan, me saluden, pasa y me doy cuenta a veces que pasa y que no sé, capaz voy a un club y saludo gente y a todos realmente no los conozco, a otros sí, pero no tanto, a otros sí, obviamente tengo confianza y me cago de risa. Pero sí, a veces me pasa que yo estoy en un club y me tiran un comentario, Nico de Combat, o Nico miro el programa, no sé qué, cosas así. Pero bueno, acá en nuestra zona es como que es la costumbre. Sí me pasa, por ejemplo, cuando fuimos al Premier Mar del Plata con Combat y pusimos el stand, ahí sí me di cuenta, porque literalmente pasaban muchos nenes y todos los nenes me señalaban o saludaban o me decían algo, y bueno, ahí sí lo veo, pero no sé, no lo veo como... lo veo normal. No también como parte del éxito. Sí, no lo veo como parte del éxito. O sea, lo veo como un proceso, obviamente, pero bueno, que también es algo que trabajo con la psicóloga, que yo en mi cabeza quiero ser alguien para el mundo del pádel, pero no para el mundo en el que estoy hoy del pádel solamente, sino que para el mundo del pádel. Entonces también lo veo como un proceso. Obviamente todos me dicen, che, pero valoralo, lo que te pasa hoy, y lo valoro un montón, pero sí lo veo como algo normal. Es como cuando pasa algo en Jugame, o pasa algo en el circuito grande, y que todos me dicen, che, esto es una locura, y yo entiendo que es una locura. Pero, o sea, no quiero sonar agrandado, pero yo sabía que iba a pasar eso. Sí. O sea, yo sé que va a pasar eso. Y estamos recién a mitad de camino o al principio de camino. Lo que está pasando, yo ya sabía que iba a pasar, porque ya apunté a eso. Eso es parte de lo que tengo que llegar al largo camino. Y eso no te deja disfrutar, quizás, obvio, para mí, el recorrido. En mayo nosotros fuimos a cubrir un evento con el programa que tenemos, Jugame. A mí me tocó estar en la sala de prensa. Y notamos que lo que es el mejor jugador del mundo, Agustín Tapia, que es un rockstar en el mundo del pádel, tiene cierto acercamiento por nosotros, no solo de comentarnos en Instagram, sino desde conocernos. Colegas en ese momento se me acercaron a preguntarme cómo puede ser que Tapia te conoce, por qué te habla con tanta confianza. Y a mí me llegó una conversación cuando terminamos el día con Nico, que yo le digo, esto que está pasando no es normal. No es normal, le digo. O sea, el flaco, el número uno del mundo, todo el mundo le quiere pedir fotos, todo ese tipo más codiciado en ese momento, y nos trata como si fuese un par. Y Nico ahí decía, yo te avisé que iba a pasar. Y no entiendo. Y esa forma de procesarlo, de no sé si no disfrutarlo, pero de naturalizarlo, porque el objetivo es mayor, porque
el objetivo no es que hoy te responda Tapia, sino es dejar algo, lo que sea, es lo que es sorprendente y es lo que es difícil para los que estamos acá entender esa cabeza. Es decir, bueno, ¿cómo funciona la cabeza de estos tipos? Bueno, esto decís, era algo normal. Sí, bueno, como dijiste vos, era algo que yo ya... O sea, antes de que pase tu cruce con Tapia y mi cruce con Tapia, que también muchas veces no lo conté porque no me gusta, de que nos hayamos cruzado y haya salido de él el saludarme, yo ni en pedo lo iba a saludar. No porque no quiera saludarlo, sino porque, no sé, me da cosa el saludarlo y molestar y que él no me conozca. Fue al revés, por suerte. Y a la que a vos te haya pasado de que te hable con confianza o que comente algún reel o comente algún TikTok o eso de que nos responda a veces mensajes en Instagram, nombramos Tapia porque es Tapia, pero también pasa a veces con otros jugadores, y es como te había dicho yo, de hecho cuando creamos el programa yo te lo había dicho tanto a vos como al enano, tenemos que hacer esto porque hoy no existe, no lo hace nadie, y va a gustar, y aparte estamos, o sea, el pádel no deja de ser un nicho, o sea, es algo como muy de nicho todavía, entonces no estamos lejos de las personas más importantes del mundo en el pádel, no me siento que estamos lejos, siento que podemos llegar a cualquiera, obviamente o algunos son más difíciles que otros, pero nada, eso, o sea, es como que lo que hacemos nosotros estaba faltando. Y nada, iba a pasar. ¿Qué te iba a decir, Nico? Y te quiero poner el último video para entrar hablando sobre la meritocracia. Y acá, a Conde, te la vas a tener que jugar un poquito más en esto que te voy a decir. Nunca me acuerdo el apellido de Darío, el filósofo. Está ahí. Quiero saber qué pensás sobre este video. A ver si cuando lo podamos ver. Meritocracia, eso es una palabra compuesta, ¿no? Que tiene ese kratos que está también en democracia, que es un término griego que significa poder. El poder del mérito. Esto es algo así como, digamos, que tiene mayor derecho, poder en ese sentido me parece que refiere la palabra, el que se lo merece. Porque el mérito tiene que ver con eso, con el merecimiento. El tema es dónde está puesto el merecimiento y qué consecuencias tiene, porque mucho se le objeta muchas veces al Estado, sobre todo cuando define políticas públicas o de redistribución de la riqueza, digamos. No te voy a pedir que hable de política, quédate tranquilo. No tomar en cuenta el mérito, sino como que el Estado de algún modo con sus políticas sociales, sobre todo en gobiernos más bien intervencionistas, como que recompensa al que no se lo merece, ¿no? Obviamente se darán cuenta que todo esto supone una idea de, digamos, de origen, de que estamos partiendo de un origen común, más que común, una igualdad en el punto de partida que permite entonces después evaluar en términos meritocráticos cuál de todos los individuos hizo más esfuerzo que el otro. Pero para eso hay que suponer que el punto de partida es igual para todos. Ahora, ¿es el punto de partida igual para todos? Tomo esta última pregunta meritocracia que hace Darío acá, y es si en combate fue muy bien, laburaste mucho, en DF también, en circuito creció, pero ¿cuál es el lugar que vos le das al esfuerzo y a la meritocracia? ¿Cuánto hay del esfuerzo, porque sí, y cuánto hay del lugar y el contexto en el que vos viviste que te permitió también hacer esto? ¿Crees un poco esto de la meritocracia es si te esforzás llegás sí o sí, o hay otros factores para vos también? No, para mí el esfuerzo es algo fundamental, el esforzarse por lo que uno quiere tener, pero también a veces, qué sé yo, si te pones a comparar, si uno hizo más, el otro hizo menos, pero el que hizo menos llegó antes o tuvo algo que el otro no, a veces pasa también por, no sé, por un tema de sentimiento. Capaz el que hizo menos lo sentía más, entonces bueno, él se lo merece más porque lo siente más, y el otro lo está haciendo, no sé, por conveniencia o por lo que no le queda otra o por lo que sea, y capaz se esforzó más, pero qué sé yo, el otro lo siente más y bueno, se lo merece también. Para mí también va una cuestión de que esto yo ya lo hablé con Ricardo Visignano, lo dije muy mal el apellido, en una cápsula.
todos nos salimos del mismo punto de partida, todos no tenemos la misma igualdad de condiciones. Capaz una persona en otro contexto socioeconómico al nuestro tuviese una muy buena idea para hacer un circuito de pádel, pero no tiene los medios para hacerlo, porque no solo no tiene el conocimiento, sino su realidad, que a veces económica no lo permite poder proyectar. Entonces el flaco tiene que laburar en una fábrica 12 horas y capaz es una persona mucho más creativa que nosotros. Yo creo que en ese contexto de lo que surgió CPS... Sí, o al revés también. Capaz tiene una estabilidad económica que lo permite hacerlo y así todo. Capaz no lo puede lograr. Y no lo puede a ver, CPS se creó sin plata. Obvio. Pero, por eso te digo, de las oportunidades de los que todos tenemos al lugar donde llegamos, no solamente porque te esforzás, para mí. Influyen muchas cosas. Tu contexto socioeconómico, un poco de suerte también. Estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Acompañado de todo el esfuerzo y el sacrificio. Sin eso no hay nada. Eso es la base de todo para mí. O sea, vos, si no te esforzás y no te sacrificás, es muy difícil que logres un objetivo. Que eso no es condicionante de que el resultado pase. Porque CPS triunfó, pero podría haberse quedado en 17 parejas. Y en ese momento no éramos unos fracasados. Y es un poco hablando. Porque el esfuerzo era el mismo. Nosotros no trabajamos ahora más que lo que trabajamos hace 2 años. Y eso también va al tema de la meritocracia. No, yo me merezco tener más posición que él porque trabajé en LOL. Y bueno, a veces, obviamente trabajar te va a dar más, pero a veces tenés que estar en ese contexto socioeconómico, tener esa pizca de suerte que necesitas, aprovechar el tren que te pasó. Es como, no es solamente el esfuerzo, porque si no es fácil. El que más se esfuerza gana y listo. Y no es solamente eso para mí. Sí, en eso coincido total. Es como medio relativo el tema de yo me esforcé más, me lo merezco más. A veces capaz no es así. Yo creo que el merecérselo no pasa solamente por eso. Sí, y eso es aplicable a todos, ¿no? Entonces, a veces esta idea del éxito va arriesgado al esfuerzo. Quien más se esfuerza es una persona más exitosa y qué sé yo. Sí, obviamente, pero no es un condicional. Te lo dicen todos. Por eso esto va de qué lugar uno le da el fracaso, ¿no? Porque si uno deja que el fracaso sea parte de uno, es más probable que puedas tener más éxito después. Si vos convivís con ese fracaso, lo que hablábamos hace un rato, y no estás pensando todo el tiempo del esfuerzo, porque yo fracasé y no me lo merezco. No, bueno, qué sé yo. O sea, fracasaste y punto. Nos puede pasar a todos. Sí, sí. Uno de 100 ideas van a fracasar 99, probablemente. Tenés que tener que justo que en esa la pegaste. Nosotros tuvimos una bala que fue CPS y entró. O sea, y fue mérito nuestro, obvio, pero también fue estar en ese momento. Sí, bueno, por ejemplo, yo, de todo de lo que vos me hablabas de CPS y el momento en el que pudimos haber fracasado y demás, y que yo me lo tomé tan tranquilo, como te dije, creo que cuando arrancamos, si yo hubiese agarrado ese trabajo donde hoy no estaría trabajando dentro del mundo del pádel, ahí sí me hubiese sentido que fracasé. Porque está bien, sí, estaría muy bien económicamente y me podría dar más gustos y demás, pero no estaría haciendo lo que yo quiero hacer. No, así lo esté haciendo bien o mal, así lo esté sufriendo, así lo esté disfrutando, lo que sea, hubiese fracasado porque no estaría haciendo lo que yo quiero hacer realmente, que es trabajar para el mundo del pádel. Y ahí entonces, para ir los últimos 5 minutos que tenemos, el dinero, entonces, no es mucho sinónimo de éxito. Entonces tampoco, para vos siguiendo esta línea. No. Porque en ese momento te hubieses quedado, si no, con la oferta económica que tenías. Sí. ¿Y por qué no? No lo sé. No lo sé, yo creo que para mí es un tema de crianza. Yo me crié con mi mamá, que ella siempre nos mostró que, por ejemplo, ella, por más que tenga su trabajo, siempre hacía algo más, algo extra. Y creo que el crecer con eso también, tanto de la parte de mi mamá como de mi papá, los dos me enseñaron que la plata no es lo que más importa. De hecho, ellos siempre me ayudaron con el tema de que
en el momento que yo tuve que decidir por hacer una cosa o por hacer la otra, la respuesta de ellos era lo que a vos te guste. Y lo que a vos te parezca que está bien, va a estar bien. Entonces también yo creo que es un tema de crianza eso, ¿no? Y dicho eso, justo ahí tu mamá puso constancia y perseverancia, obvio, sí. Lo que dije, si vos no te esforzás y no te sacrificás, no, es muy difícil que llegue. Pero con la constancia y la perseverancia no solo es un síntoma que si lo haces vas a triunfar. No, la verdad que no. Vos podés ser constante y ser perseverante y no triunfar. Porque hay miles de contextos que llevan a eso. ¿Dónde entra la felicidad en esto? Vos decís, che, yo estoy trabajando en lo que me gusta, lo que me va bien. ¿Dónde entra la felicidad en el vivir de lo que te gusta y en el éxito? ¿Conviven ambas? ¿Sos feliz? No solamente... Sos feliz es una palabra grande, ¿no? Sí, pero en el ámbito profesional, ¿te sentís feliz, pleno? Sí, son como... Bueno, como decís, es muy amplio. Yo creo que tengo como shots de felicidad. Por ejemplo, cuando con Juga fuimos al Premier y los vi a ustedes rodeados de jugadores, viendo el mejor pádel del mundo sin tener que pagar una entrada. Lo mismo de mi lado, pero verlos a ustedes, que son mis amigos y que básicamente crecimos con el tema del pádel, eso para mí fue como un shot de felicidad. Más allá de que después nos peleamos, nos cagamos a puteada y lo que sea. Hoy estas cosas no nos las decimos también. Para mí esos momentos, en lo que es el éxito, ahí por ejemplo sí me puedo llegar a sentir exitoso cuando pasan esas cosas. O cuando en el circuito, no sé, veo que estamos todos juntos en un día de finales, o sea, tanto Rocío, vos y yo, que somos la cabeza de SPS, como los chicos que están trabajando también. Estamos en una mesa y estamos todos contentos y hay 4 canchas llenas y el club está lleno y todos los que estamos en nuestra mesa estamos felices haciendo algo que salió de mí. Eso también es como que es un shot de felicidad. Y para irme con esto, un consejo que quieras dejar a la gente que está viendo esto, un mensaje que trascienda en el tiempo a tu Nico del futuro, que lo lea cuando está ahí dudando y demás. Tenés este último minuto y medio para aconsejarte y hablarle a tu Nico del futuro, que lo va a ver, no sé, en 10 años esto. No, bueno, como ahí lo puso mi vieja en el comentario. No dejar nunca de ser constante y perseverante, siempre buscar lo que uno realmente quiere hacer, sin importar lo que esté pasando, porque capaz puedes estar por un muy mal momento, pero sí mantenerte con eso. Bueno, algo por ejemplo que me pasaba a mí en el colegio es que yo por ejemplo no terminé el colegio. O sea, estamos hablando de éxito y demás y todas estas cosas, y yo no terminé el colegio. Me quedan algunas materias por rendir, varias materias del último año. Pero por ejemplo algo que a mí me pasaba mucho en el colegio es que cuando yo era chico el pádel era nada. ¿Quién jugaba al pádel? Yo solo. En todo el colegio, de todos los cursos, era el único pelotudo que jugaba al pádel. Entonces en ese momento no se me daba importancia a mí como cuando iba a entrenar, con la misma importancia que se le daba a los chicos que entrenaban fútbol. El que entrenaba fútbol y llegaba tarde al curso tenía una justificación. Yo iba a entrenar pádel, llegaba tarde al curso y no me voy a olvidar más que un día la directora, llegando tarde, me pregunta por qué llego tarde. Le comento que estaba entrenando y me miró y me dijo, ¿pero vos crees que vas a vivir del pádel? Le mandamos un yarau a la directora y con esto cortamos esta hermosa conversación que está para seguirla, está para hacer una parte 2 en algún momento. No, ya es mucho. Yarau para la directora de la 326, que en ese momento decía que Nico no iba a venir para nada. Y así termina la cápsula. Los espero en 15 días. Próximo invitado, Lauti Justi. DJ, gracias Nico por ser parte. Muchísimas gracias a la gente que bancó de ese lado. Gente nueva del pádel que no me conocía en este formato. Esto fue Ciclo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo que no ves oro miel? Piel de globo sobre el lobo infiel. Los cordones que atan todo tienen tono piel. Bajo el portón, gajo de arroz, soñando con fajo de amor. Bajo el colchón, debajo el cartón, la carta de Dios. Quiero que Dios me interprete o que me preste la gloria.
matan la pata que entre la lata. Yo hago más cata de claca que rata, hiriendo en Manhattan las placas que le patra pasando gatas atrás de un dálmata. Piensa como opinar de un diván con bajo la plata. No soy un tanta que empala, jaje oligarca con media jarra de nata y en zigzag le hago la diabla. Paso la cuadra mientras que la panza me arda, porque sé que el hambre no duele, ser rico no sangra. Entro y salgo, voy flotando entre cabinas de smog y futuro blando. Leo la imagen, creo en mi santo, angelito de la crisis por mi barrio. Entro y salgo, voy flotando entre cabinas de smog y futuro blando. Leo la imagen, creo en mi santo, angelito de la crisis por mi barrio. Entro y salgo todo el rato, las palomas son estatuas en los teatros. Creo en la magia y leo en el cambio, si mi cachorro negro me lame el plato. Llevo 3 años felices pensando que voy a morirme con el mal de chaga echando raíces. La lombriz solitaria en mi panza baila en un 15. La danza del inicio muy sabia conmigo, sabía y lo quise. Vomito rabia en un blister, cambia los chistes. El abandono es desgracia, gracias lo viste, lo hacía con delice. El que asaltó mi infancia y borró lo simple, dejó la constancia al final ser desgracia con tal de reírse. Aguja y oro negro, son el punteo por la noche que en el bar de los enfermos. Ella está ciego, yo estoy muerto. Le pregunté a la vidente y hizo de cuenta no verlo. Sí, vení, pasa amigo. Este perro no muerde, sus costillas son de lino. Hablar del marginal es aburrido. Hermoso el banquero mientras se pegaba un tiro. Y yo conozco el chistar de la costilla por el hambre. La vi ser pastillas en la fe del inestable. La necesidad rentable, ser la miel en los insagres. En pos de renes a merced de una serie interminable. Conozco el gen del pen reconfortable. Conozco el piel intensa y el de los culpables. Hacer los hilos de los ignorantes. Vestir al títere elegante que pone a girar el hámster. Entro y salgo, voy flotando entre cabinas de smog y futuro blando. Leo la imagen, creo en mi santo, angelito de la crisis por mi barrio. Entro y salgo, voy flotando entre cabinas de smog y futuro blando. Leo la imagen, creo en mi santo, angelito de la crisis por mi barrio. Entro y salgo todo el rato, las palomas son estatuas en los teatros. Creo en la magia, leo en el cambio, si mi cachorro negro me lame el plato.